Buenos días, señoras y señores, saludos cordiales. Hoy le podíamos titular a nuestra entrevista Senderos Taurinos, porque vamos a hablar con una gran persona, un gran torero, Luis Parra Jerezano. Él tiene 84 años y nos encontramos aquí en el Mesón de la Molinera. Gracias por habernos cedido este encantador lugar. Don Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues yo, hombre, no tan bien como tú, pero vamos, bien, Sí. bien. Le veo que se conserva muy bien, ¿eh? Bueno, pues yo he sido una persona que resulta de que no he sido hombre de vicio y siempre con esto del toro, pues siempre ha estado uno siempre sacrificado, pues queriendo estar fuerte y que, en fin, una palabra, que no ha sido hombre de estar mucho por ahí de trasnochando y de huelga y de borrachera, no. La edad de 84 años es un número nada más, ¿verdad? En este tiempo. Bueno, pues 84 o sea que ya en febrero de este año que entra cumplo ya los 85. Demasiado, yo creo que demasiado, porque las cosas las jornadas, la mala vida, cuando se empieza uno a quererse torero, luego las operaciones que he tenido, son cosas que siempre a los cuerpos los afectan, ¿no? Sí. Pero bueno, yo también soy una persona que como poco y la verdad que estoy muy delgado siempre y yo creo que eso le afecta para bien a la persona, ¿no? Luis, háblame un poco de su niñez. Bueno, mi niñez, yo nací, siempre lo digo, nací en Borno, que es uno de los pueblos bonitos de la Sierra de Cádiz, que ahora aprovecho ya que estoy hablando de Borno, para hacerle un poquito publicidad, no es que le haga falta publicidad, pero ese lago que hay ahí en Borno, lo mismo que el que tenemos aquí, que esto es una preciosidad, las cosas que se podrían hacer allí. Y yo antes era un amigo del alcalde que estaba anteriormente, que era don Juan Sevillano, con el que está ahora también me une bastante amistad, menos, pero con don Juan pues. Y es una pena que aquello no se le haga, hay que hacerle publicidad porque es un pueblo sensacional de bonito, y ese castillo que tiene, ese castillo, que eso es gloria bendita. Si los españoles, todos los españoles pasáramos por ahí, viéramos ese castillo por dentro, la fama que tiene ese castillo, pero bueno, a poco se irán haciendo las cosas. No sé por qué no se puso algo de Borno y se puso jerezano. Bueno, lo de Borno pasó lo siguiente. Cuando empiezo a torear, no me ponía jerezano, ponía Luis Parra Parrita. Pero Luis Parra Parrita, había uno en Madrid que llegó a torear con caballo, luego se hizo banderillero. Y claro, cuando yo voy a debutar con caballo, el apoderado que me llevaba, que era Paco Ortega, primo de Rafa Ortega, pues entonces pues me puso en los carteles, al debutar con caballo, Luis Parra Jerezano. Claro, a mí me extrañó aquello cuando vi los carteles, porque a mí no me había dicho Paco, no me había dicho nada, ¿no? Lo de ponerme el nombre artístico, Jerezano, porque a los toreros siempre se le pone un nombre artístico. Es más, cuando te vas al sindicato nuestro de toreros, Sí. y ya te toman los datos tuyos, hay un párrafo donde pone nombre artístico, y ahí es donde tienes que poner nombre artístico. Entonces Paco Ortega pues me puso Jerezano, ¿no? Claro, eso pues
no le cayó muy bien a la gente de Borno, ¿no? Que me pusiera jerezano, pero luego ya pasó. Ya la gente vieron que eso era un nombre artístico y, en fin, yo, mi pueblo jamás en la vida lo voy a olvidar, pero tampoco voy a olvidar el que me vio nacer. Porque yo salgo de Borno con 2 o 3 añillos, si acaso, y es Jerez donde me crío, donde voy a los colegios, hago mi primera comunión, en fin, todo. Jerez para mí, pues me vio nacer, me vio crecer y me hice hombre, y que, en fin, de los dos tengo pues mi cuerpo repartido, ¿eh? Sí. ¿En qué momento se da cuenta de que le gusta el mundo taurino, el mundo de los toros? Bueno, pues es curioso porque yo vivía en un barrio muy torero de Jerez, que era el barrio de San Pedro, que fue donde salió Juan Antonio Romero, el Ciclón de Jerez, que le llamaban el Ciclón de Jerez. Y para que vean ustedes, Juan no era de Jerez, precisamente, Juan era de Algastón, ¿no? Pero sus padres eran maestros de escuela, los trasladaron a Jerez y se vino Juan a Jerez. Y bueno, entonces Juan se crió también, pues nos criamos prácticamente casi juntos. Él vivía en la calle Palomar y yo vivía en la calle Ruiz López. O sea que era una calle paralela a la otra, ¿no? Y claro, cuando veíamos los chiquillos, salía ese torero a hombro, que lo traían a hombro de la calle, de la Plaza de Toro, por la calle Zaragoza, a su casa. Pues eso nos crea una afición a todos los chavales del barrio, nos creó una afición bastante grande, ¿no? Y de ahí es donde verdaderamente, pues, me viene a mí la afición al toro, a mí y a todos los compañeros que había allí, que estaba Rafaeli, el que toreó con caballo, Juanito Sánchez, Morenito de Jerez, en fin, bastante, ¿no? Y ahí era donde entrenábamos, al lado de la escuela Terry, y aquello fue muy bonito, porque había este compañero Morenito de Jerez, era muy fuerte, o sea, de todos los chavales que habíamos allí, el más fuerte era él. Y era gracioso porque agarraba la cornamenta y de momento nos metía el pitón entre media de las piernas, nos pegaba una voltereta como si fuera un toro. Porque estaba muy fuerte. Sí. Y yo le decía, hombre, no me pegue más voltereta, déjame para cuando me ponga delante la vaca o cuando me ponga delante el toro, no tú. No. Nos tenemos que acostumbrar a los porrazos, ¿no? Y así que aquello fue una cosa bonita, ¿eh? Sí. Muy bonita. ¿Y en su familia alguien se dedicó a esto en alguna vez? No, nadie. En mi familia absolutamente nadie. Mi padre no fue taurino, mi padre fue un hombre que se dedicaba a la recoba, a comprar gallina, pavo por los campos y eso. Y él tenía unos burros y en fin, tan solamente lo que hizo fue ayudar a la placita de toro aquí de la finca esta de Currosica, que está ahí a la entrada de Borno, que ahí había una ganadería muy famosa, la de Currosica, ¿no? Y eso fue lo que, por ejemplo, en mi familia, el contacto taurino que hubo en mi familia, ¿no? Pero vamos, no creo que mi padre me iba a transmitir a mí eso ni nada. O sea, él, como siempre digo, el torero nace y luego se hace. Sí. Claro, porque no es normal, donde éramos 9 hermanos y que todos se dedicaran a la recoba, otros eran chofes. Y yo, pues, desde el colegio, ya a mí me tiraba precisamente para eso, para ser torero, ¿no? Y en fin, y así fue los primeros pasos que doy como
como tú sabes, pues, como Sí. todos los chavales que nos Aficionado. unimos, estábamos juntos allí, ¿no? Que queríamos ser toreros, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido su familia? Háblame un poco de su familia. Muchos hermanos, ¿verdad? Bueno, una familia normal, una familia trabajadora, una familia que mi padre a mis hermanos los metió en el negocio que él tenía aquí en Sí. Borno, ¿no? Que era, como te he dicho, recobero, ¿no? Entonces, pues, iban por los campos comprando gallinas, comprando pavos, y esa fue, ya cuando fueron mayorcillos, pues, la mayoría se hicieron chofe, ¿no? Pues casi todo, yo creo que todo, menos uno, los demás todos se hicieron chofer de camiones y eso fue, ¿no? Y luego mi madre se dedicaba pues a la casa, a las labores de la casa, a las labores de la casa también y ayudarle también a mi padre Sí. en lo de la recoba y eso, ¿no? Y mi madre fue una mujer muy importante en la vida nuestra, en la vida de mi padre, en la vida de mis hermanos. Y tengo un recuerdo, yo tengo un recuerdo muy grande de mi madre, que siempre cada vez que me hacen alguna entrevista la saco Claro. al paso porque es de tal importancia que yo me metía de noche con un amigo en el matadero de noche y una noche me espera mi madre y me dijo estas palabras: Luis, ¿tú me quieres? Y le digo: mamá, no te voy a querer. Claro. Dice: mañana tiene que quemar el capote y la moneta delante mía. No quería, ¿no? Y claro, no quería que yo fuera torero, ¿no? Entonces, pues cuando se fue ella para su habitación, yo cogí los trastes y me fui con mi amigo, pero yo no me di cuenta que mi madre venía corriendo atrás, Claro. Sí. llorando, y en fin, y aquello fue muy duro para mí. Y luego su vida familiar, ¿ha estado usted casado? ¿Ha tenido hijos? Bueno, cuando yo no tuve novia porque cuando estamos queriendo ser toreros, en aquella época Era difícil. era un sacrificio tan grande que los chavales, cuando los apoderados se hacían cargo de los chavales, pues era el campo, el tentadero, la plaza, y ahí no había novia, ¿no? Y yo pues me sé novia prácticamente cuando ya tenía el segundo año mío de novillero, ¿no? Sí, sí, sí. Y me casé al año y pico me casé con ella, ¿estamos? Porque la verdad me salieron como todos los toreros, no hace falta que sea muy bonito, sino el traje de torear, pues atrae A la mucho, mujer. ¿no? Y la verdad, pues, que me salieron mujeres ahí para haberme casado con ellas, con muchísimo dinero. Pero yo nunca fui partidario del dinero. Yo fui partidario del dinero con el toro, pero no fui partidario del dinero, que la mujer tuviese el dinero y casarte con la mujer por el dinero. No lo veía yo eso, porque todo el mundo iba a pensar de que te casaba con ella por el dinero, ¿no? Y con mi mujer, pues ella tenía su padre un negocio de ultramarino, y la verdad que era un hombre extraordinario, Sí. y ella fue una mujer tan grandiosa y era tan guapa, y aparte de todo eso, eran los sentimientos que tenía, y fue una mujer que me ayudó mucho. Sí, le aportó mucho ella. Eso, era la persona, o sea, ella no me vio torear nunca.
ella me vio torear en festivales ya después de casado, ¿no? Pero si volviera a nacer me casaría otra vez con ella. ¿Tiene hijos? Sí, Sí, 4. 4 hijos. 4, 2 varones y 2 hembras, que los 2 varones, pues Luis le dio por ser torero, fue matado de toro. No tuvo mucha suerte, Sí. porque en esto del toro, aparte de servir, las personas que tenga a tu lado tienen que ser muy importantes, muy buenos profesionales, que sean capaces de cuidar a ese muchacho que quiere ser torero. Como la persona que esté al lado no sea un buen taurino y los quiera y seas capaz de llevarlo a donde lo tiene que llevar y dando los pasos positivos que a la larga sean positivos para él, para su carrera, ¿no? Pues un chaval con posibilidad se puede estrellar si no tiene esa persona ahí a su lado, ¿eh? O sea que la persona, el apoderado, puede influir en un torero casi hasta un 50%. O sea, de posibilidades a que sea, Sí. a posibilidad de que se estrelle. ¿Se parecía algo su hijo a usted? No, No. no se parecía porque los comienzos míos fueron distintos. Ya con el tiempo se va adquiriendo ese oficio, se van corrigiendo esos fallos que luego tú los ves y claro, empieza luego a corregirlo con tu hijo o con tu hijo o con los que vengan luego, ¿no? Y yo recuerdo que Luis torea cuando se presenta en Sevilla y toreó con el Litri Camino, que en verdad torearon muchas novillas juntos los tres, ¿no? Y yo creo que casi uno de los toros importantes que se han toreado en Sevilla, que fue el novillo de Juan Pedro de por la mañana con el Litri Camino. Lo que pasa que no los mató, pero si los mata, podría haber cortado 4 orejas y un rabo. Sí. ¿Y los demás hijos no se dedicaron al mundo taurino, no? Bueno, Nacho también fue novillero, pero sin caballo. Bueno, sin caballo no, llegó a torear con caballo. Vinieron unos empresarios de Francia y lo contrataron para torear con caballo allí, ¿no? Ignacio tenía mucha clase, torero de un poco de más arte que Luis, pero claro, no tenía el valor que tenía Luis. Luis era muy buen torero, pero también le acompañaba el valor, porque el valor en los toreros es como se mentalicen a los chavales, ¿eh? Los tiene que acostumbrar, desgraciadamente. Esta es una profesión tan dura, bueno, pues que no puede hacerlos blandos. Los tiene que acostumbrar que cuando viene la dureza hay que estar ahí, ¿no? Y claro, cuando te pegan una voltereta y te levantas y coges la muleta y te tiene que ir para el toro y otra. Y claro, entonces la enseñanza de él fue la que yo tuve. Y yo recuerdo de toreando con Ordóñez y Aparicio en Málaga, en un festival que montaban allí el obispo de Málaga. Recuerdo que ellos cogieron, yo era novillero todavía, me apoderaba Ordóñez entonces, y Aparicio cogió sus 2 toros, porque eran toros, era una correa de toros. Y Ordóñez cogió también sus 2 toros. Me dejaron los 2 toros que ellos veían menos
el novillero, lo normal, ¿no? Y el primero salió bueno, y le corté las 2 orejas, pero el segundo salió malo, muy malo. Bueno, entonces, el otro toro, Sí. pues no fue bueno. Pero claro, yo estaba toreando, pues, con 2 máximas figuras del toreo, y una era la que me apoderaba, que era Ordóñez. Entonces, pues el toro no servía, y había que demostrar que había que estar ahí, ¿no? Y el toro me cogió una vez, otra vez, otra vez, otra vez, pero cada vez que me cogía, yo sentía la voz de Ordóñez, vamos ya otra vez. Y ya me llevaban a pegar 6 o 7 volteretas. Pero yo seguía escuchando la voz, vamos ya otra vez. Y seguía, hasta que a las 9 o 10 volteretas yo ya no escucho la voz. Pero dije para mí, me voy a dejar pegar otras 3 volteretas o 4 más, para dejarla un poquito más arriba, ¿no? Total, el toro me pegaría unas 13 o 14 volteretas el toro. Y claro, cuando hablas tú con tu hijo, que quiere ser torero, y le cuentas estas cosas, es duro. No es que uno quiera que lo coja el toro, sino que, desgraciadamente, los públicos tienen que ver a los chavales cuando empiezan que si el toro no va por un lado, hay que ponerle la mano ahí para intentar de corregir, porque muchas veces hay toros que empiezan a someterlo y empiezan a romper. No puede dar uno la pelea acabada porque te haya cogido 2 veces o 3 veces, porque llegue uno y te diga, coge la espada y mata al toro. No se puede coger la espada y matarlo. Hay que ponerle otra vez la mano por el otro lado. Claro. A ver si va, a ver si va, a ver si va. Y bueno, y ya cada uno pues pone el listón según lo que él lo crea, ¿no? Pero que a la gente hay que demostrarle que un toro malo se le pueden cortar las orejas. Claro, se le cortan las orejas, pero a base de lo que es, a base de la dureza. Hoy los públicos no están acostumbrados a ver esa dureza. Y lo que es más, los chavales en las escuelas tampoco están acostumbrados a esta dureza. ¿Qué profesor le va a decir a un chaval que lo haya cogido ya 2 veces? ¡Sigue ahí! No se lo dicen. Claro. Pero claro, no se lo dicen por cuidar al chaval. Sí. Pero es que en el toreo los cuidos no son buenos. Tampoco se lo va a echar a los leones, ¿no? Sí. Pero es que el toreo es tan cruel, tan duro, ¿no? Vamos, cruel en el sentido que es una profesión muy dura. Es una profesión que tú sales del hotel y tú no sabes si vas a volver. Claro. Te tiene que gustar mucho también eso, ¿no? Hombre, te tiene que, hasta el punto, fíjate si te tiene que gustar, que yo dejé a mi madre, por irme para el toro, por irme a torear. O sea, el cariño de tu madre lo dejé, Sí. por irme a torear. Sí, te gustaba. Y luego, cuando llega la hora de la leña, yo no digo esto por presumir de valiente, porque yo no soy valiente, ni haya ningún torero que sea valiente, como digo, ¡qué valiente! ¡Qué valiente! No. El valor de los toreros es como tú estés mentalizado, o las personas que están a tu lado te hayan mentalizado. Ahora, si tú, por ejemplo, vas a la plaza sin estar mentalizado, puede ser un fracaso gordo. Claro que sí. ¿Estamos? Sí. Y claro, eso... Hablamos de su niñez, Luis, de un poquito de su juventud y un poco de su vida en el mundo de los toros. Un resumen, porque es tan grande, ¿verdad? Que claro, que esto es... Hombre, bueno, pues mi juventud fue, como ya te digo,
Las Capeas, Claro. Cáceres, en Salamanca, en fin, con todos los maletillas. Y hay una cosa curiosa, que en la primera capea que hago, creo que fue en Las Navas allí de Cáceres, o en Arroyo de la Luz, un pueblo de allí de Cáceres, ¿no? Y había un señor mayor ya, pero un señor que tenía ya 80 años. Y entonces era el que dominaba a todos los aficionados. Sí. Toreábamos y luego se pasaba el guante, se juntaba todo el dinero y él, nos sentábamos en un bar, poníamos el dinero todo en la mesa y él era el que repartía. Y decía, 1 peseta para ti, 1 peseta para mí. Llegaba el otro, 1 para ti, otra para mí, y 1 para ti, 1 para mí. Así sucesivamente, ¿no? Sí. Y cuando termina aquello, le digo yo a mi compañero, cada peseta que él da, él se queda con otra. Este señor, no sé si ha ido a la escuela o es demasiado listo. Total, en una palabra, que en la capea siguiente yo me pongo delante del toro y paso el guante con mi compañero. Y el dinero que yo cogí pues era para mí. Y me dice, chico, te voy a decir una pregunta. Eres muy listillo, porque hablaba así. Eres muy listillo. Le llamaba al señor Regaera, no se me olvida, señor Regaera. Y le digo, señor Regaera, todos hemos toreado, que cada uno pase el guante y que cada uno cobre lo que cobre o le echen lo que le echen, ¿no? Y bueno, y así, y luego, ya vengo de las capeas, mi hermano estaba trabajando con don Álvaro Domé, y entonces se lo contó a don Álvaro, y don Álvaro pues, le dijo a mi hermano que me fuera allí, y puedo decir tranquilamente que de donde salgo yo torero, de la casa de don Álvaro Domé. Ajá. Ahí es donde yo salgo, porque allí cada vez que había tentaero, estaba allí. Luego Cebaíta, cuando compra la ganadería, se retientan todas las vacas que venían con la compra que hizo Cebaíta y había que retentarlas. Y yo creo que las retenté todas, y eran casi 100 y pico, 150 vacas. Que me darían 3.000 millones de palos en todos lados, porque eran vacas toreadas, había vacas que no se acordaban, y entonces esas te podían, pero había otras que se acordaban y no veas las que te daban, ¿no? Pero ahí es donde de verdad, es donde yo ya empiezo a sacar un poco la cabeza. Y en el debut con caballo del cordobés en Palma del Río, debuta el cordobés y Alvarito, que también empezaba en aquella fecha, y resulta de que iba yo de sobresaliente con él. Ajá. Total, que le digo a Alvarito, Álvaro, yo le voy a hacer un quite a un novillo del cordobés, porque el cordobés mató 4 novillos y Álvaro mató 1. Eran 5 novillos, la novilla con caballo, el debut del cordobés. Y que no se llamaba entonces el cordobés, se llamaba el renco, le ponían el renco. Total, que salió el novillo, le hice un quite, me quisieron quitar, el cordobés salió, no, dejarlo, total, y me dejaron. Hice un quite allí, muy bueno, luego la prensa me puso muy bien. El sobresaliente de don Álvaro Domé hizo un quite en un novillo del cordobés en el periódico España, y aquello para mí me dio mucho porque por primera vez me vi en la prensa, ¿no? Sí, sí. Y así sucesivamente, ya empiezo a torear sin caballo, se monta un festival en Villamartín para comprarme la ropa de torear, el traje de torear, el capote de paseo, las espadas, todo, ¿no? Y el cartel era Álvaro Domé, y era Paula y yo, 5 novillos. Sí.
2 mató Paula y 2 maté yo, ¿no? Y ahí, por todo el dinero que se recaudó, pues fue para comprarme la ropa de torear. O sea que yo la ropa de torear mía, pues fue gracias a la casa de don Álvaro, que fue el que montó el festival, en fin, y las gracias a Alvarito que vino a torear, y Paula que también, pues también toreaba. Entonces Paula, bueno, ya Paula era matador de toro, ¿eh? Ya en aquella fecha ya era matador de toro Paula, ¿no? Y ya pues empezamos por los pueblos, aquí en Arco, en Borno, en Ubrique, y llegaría a torear una 10 novillas sin caballo, si acaso. También toreó 2 festivales muy buenos que me puso don Álvaro, uno en Olvera, otro en Estepona, y ya está. Y ya el debut con caballo, el debut con caballo quedé en Jerez el domingo de Resurrección del año 61, que toreó Juanito Sánchez, otro de Jerez, y toreó un hermano de César Girón, el chico, el Efraín, ¿estamos? Porque fue curioso, yo de los Girones toreé con todo, toreé con el César, que ese fue el que fue más figura, bueno, Curro también fue también un torero importante, Efraín un poco menos, ¿no? Había otro que era Rafael, pero Rafael toreó poco, ¿no? Y ya es Paco Ortega el que se hace cargo de mí, ¿no? Y, cuando ya viene el nombre de jerezano. Sí. Y bueno, ya ese año toreo, creo que fueron 18 novillas. 18 novillas con caballo, pero 18 de Sevilla para acá. O sea, nada más que en el rincón, sí, de la zona, en la zona esta de aquí abajo. O sea, hoy sería impensable de que un chaval debutara con caballo hoy y que llegara a torear 18 novillas el primer año, ¿no? Luego el segundo ya toreo 36 y el tercero toreo 50, ¿no? O sea, estábamos a la cabeza de los novilleros entonces con el Pirito, con el Pireo y Zurito, ¿no? Y bueno, ya Ordóñez se hizo cargo en el año 63 de mí, y ya viene la alternativa, en el año 64, el 1 de mayo en Jerez, que me la dio el Litri, y el testigo fue Joselito Huerta, y la corrida fue de Fermín Borges. El toro de la alternativa no sirve, no fue bueno, pero el otro sí fue bueno, y entonces le corté el rabo, en fin, y los 3 toreros salimos a hombro, porque el Litri cortó también 3 o 4 orejas, Joselito Huerta también cortó otras 2 o 3 orejas. Fue una corrida importantísima el día de la alternativa. Una gran vida taurina, ¿verdad, Luis? Una gran vida taurina ha tenido, ¿no? Pues sí, la verdad, que hasta aquella fecha, hasta final del 64, que llegué a torear unas 40 corridas de toros, hasta el final del 64, comienzo del 65, ahí es donde entra el calvario mío. Porque resulta que allí me caso. No le dije nada a Ordóñez, no de nada, sino me casé, porque, en fin, yo pensé que en mi vida particular creo que no tenía que pedir permiso a una persona que me llevaba artísticamente, ¿no? Sí. Y aquello parece ser que no lo asentó bien a Ordóñez, y aquello fue, no esperaba yo que fuera tan gordo aquello. Yo esperaba, bueno, pues que Antonio lo viera normal, y como una cosa normal. Yo no había tenido nunca novia, conocí a mi mujer, a Carmen, y quise casarme con ella porque creo que fue la mujer de mi vida. ¿Estamos? Y así fue. Yo he tenido muchos negocios, unos han salido mejores, otros han salido peores, y no quiero poner negocios del casamiento como si fuera un negocio, pero qué suerte tuve.
qué suerte tuve casarme bonito. con esa mujer. Y qué mala suerte tuve encontrarme con Ordóñez. Sí. Qué mala suerte. Ahí pasaron muchas cosas donde ese año que toreé cerca de 40 corridas de toros, donde toreo 4 o 5 toros importantísimos en mi vida, que son imborrables, como el toro de Bilbao del Marqués, el toro de Vitoria, de Buendía, el toro de Juan Pedro, el toro de Juan Pedro de la Línea, luego las 2 corridas de Juan Pedro de Bayona, de Francia, que corté 7 orejas y un rabo en las 2 corridas de toro esas. Pero claro, Ordóñez manda al hermano diciéndole, dice mi hermano que esto se ha terminado. Sí. Pero claro, yo nunca esperaba la tragedia que iba a pasar. Sí. Luis, hablar con usted era para tirarse 5 horas hablando y no terminaríamos. En las redes sociales no podemos poner entrevistas largas porque no se ve, no se ve. Tenemos que ir con cosas cortitas. Estamos terminando. Nunca ha dejado del mundo de los toros, porque incluso ahora en su jubilación se dedica un poco a la enseñanza taurina. Bueno, antes de aquí, de lo que está, de lo del chiquillo que llevo, Cayetano de Alba, antes pues se fundó la escuela de la Diputación de Cádiz, que fue una de las escuelas pioneras que hubo aquí en este rincón, por no decirte, no es que esté mal decirlo, pero lo voy a decir, es que fue la mejor escuela que hubo en España, hasta el punto de ser la escuela matriz de todas las de España, incluso la de Madrid también, ¿no? Estaba Rafael Ortega, de presidente, o sea, de director, y yo que era el profesor de la escuela, ¿no? Y aquello dio un resultado tremendo porque salieron 8 o 10 matadores de toros, entre ellos Jesulín y entre ellos Juan José Padilla, ¿no? Fue una escuela fenomenal. Y ahora, en lo de el chiquillo, Cayetano de Alba, de arco muy chiquitito, ahora, un momentito, pero que está ahí ya. Que ahora pues me trae loco y yo creo que esto será, me parece a mí que será el último proyecto que haga en mi vida, porque con Cayetano es como si fuera, yo qué sé, algo especial, una cosa que me he tomado tan a peso, tan serio con él, incluso más que con mis hijos, porque a mis hijos les decía las cosas y esto, pero con él le hablo, unas veces le hablo como si fuera su abuelo, como si fuera su padre, como si fuera su hermano. Le voy corrigiendo las cosas, se las digo con cariño, se las digo con una amabilidad para que las vaya comprendiendo. No soy duro con él, para que la vaya admitiendo y la vaya, porque comprendo que el toreo tiene tantos matices que aprender, que el toro a poco será el que le irá enseñando en la vida, ¿no? Porque ahora lo que está aprendiendo es la teórica del toreo. Pero claro, con lo que Cayetano sabe, ya Cayetano sabe más que yo cuando era el segundo año mío con caballo. Luis Parra Jerezano, muchas gracias por estar aquí en Arcos de la Frontera. ¿Qué le diría a todas las personas para terminar esta entrevista? Bueno, pues le diría, primero, darte a ti las gracias por tener la amabilidad de invitarme a este programa. Y bueno, y decirle a todo el mundo que si escuchan o ven cosas en las redes sociales que yo ponga referente a Cayetano, que no se lo tomen a mal como si fuese un loco. Soy un loco
pero un loco lleno de ilusiones, un loco que yo le desearía a todas las personas mayores que tuvieran un proyecto semejante a este, Claro. porque su tiempo sería distinto por completo.